Hola, buenos días. Soy Marco Pardo, técnico de Agrostock, y entonces nos han llamado para hacer un pequeño resumen de las cuestiones tanto climatológicas como fitosanitarias que han aparecido en la comarca del Bajo Cinca, donde estamos situados nosotros. Y si acaso empezaríamos haciendo un pequeño resumen climatológico, porque todo eso influye y mucho, evidentemente, en todos los aspectos fitosanitarios y, por supuesto, también de producción. Entonces, como particularidades de este año, podríamos decir que empezamos con un invierno extremadamente, con pocas horas frío, hasta bien entrado el mes de febrero tuvimos muy pocas horas frío comparadas con años anteriores, lo que provocó que muchas variedades empezaran a mover, los primeros estados fenológicos se adelantaran con respecto a años anteriores, hasta el mes de febrero. Y esto lo vimos sobre todo en variedades de poco reposo invernal, que inclusive teníamos primeras flores incluso a primeros de febrero. Entonces vinieron una serie de días fríos, una serie de heladas, que provocaron una parada de este estado fenológico. Algunas variedades sufrieron daños de helada, las variedades de floración más temprana. Entonces, de un adelanto del estado fenológico que llevábamos hasta primeros de febrero con respecto al año anterior, hasta el año 2015, de alguna variedad hasta 2 semanas de adelanto, se vieron frenado, y posteriormente nos hemos encontrado con inclusive algunas variedades de retraso con respecto al año anterior. Esto ha sido algo que ha marcado bastante la maduración de determinadas variedades, con algunas, digamos, anormalidades, sobre todo en variedades tempranas. Sin embargo, en cerezo, por ejemplo, que son de floración más tardía con respecto a melocotón nectarina, ha provocado en general muy buenas producciones. En cereza muy buenas producciones porque no sufrieron daños de helada, y estas anormalidades climatológicas por lo visto le fueron bastante bien. Otras anormalidades que hemos tenido han sido en el tema de pluviometría. Tuvimos una primavera lluviosa, como curiosidad, en el mes de mayo, aquí en Fraga, la estación meteorológica de Fraga, cayeron 57 litros de agua, que eso provocó que inicialmente hubiera algunos problemas de hongos, como por ejemplo en frutales de pepita hubo los primeros ataques de moteado, tanto en peral como manzano, en el mes de mayo, por esos 57 litros con 14 o 15 días de lluvia. Entonces esas muchas horas de humedad provocó determinadas enfermedades, sobre todo moteado. Pero desde mayo hasta primeros de septiembre, que estamos ahora, en estos 3 meses y pico han caído en la estación meteorológica de Fraga 5,6 litros. Entonces, para que hagamos esa brutalidad de diferencias que tenemos, de 57 litros en un mes a 3 meses y pico, 5,6 litros. ¿Esto en qué nos ha repercutido en cuanto a temas fitosanitarios? Pues evidentemente en temas de hongos que necesitan humedad, como es en frutal de hueso, la monilia, ha habido muchísimos menos problemas, porque no ha habido las condiciones adecuadas, apenas ha llovido para nada desde mayo hasta ahora, como hemos dicho. Entonces, como digo, en cuanto a enfermedades, digamos, de conservación de la fruta, ha habido en general menos, pero sí que hemos apreciado que determinadas variedades que de por sí ya tienen problemas, como puede ser algún paraguayo o platerinas, a pesar de esa poca lluvia, siguen habiendo problemas. De ahí que muchas variedades, sobre todo de platerina, se tienden a arrancar e injertar porque realmente tienen graves problemas de conservación a medio o largo plazo. Y este año se ha visto, es decir, si este año que apenas ha llovido ha habido algún problemilla de monilia o alternaria, un año que llueva puede ser catastrófico. Como así ocurrió en el año 2013, que fue un año anormal porque llovió bastante en el mes de junio y julio. En cuanto a temas de plagas de insectos, digamos que la estrella ha sido la grafolita, la oruga que ataca sobre todo a melocotón nectarina, albaricoque también, al fruto. Llevamos varios años con un aumento progresivo. La anarsia, que podríamos decir que es la pariente más cercana, que hace daños muy parecidos, parece que va bajando, entre otras cosas también porque se ha extendido la confusión sexual para anarsia. Sin embargo, la grafolita ha ido aumentando, le está ganando terreno, como así ha ido ocurriendo estos años en las comarcas cercanas de
de Lérida, en el Baix Segre, y hace unos años que estaban teniendo problemas, y este año nos ha llegado con mucha virulencia a nuestra zona del Bajo Cinca. Y ha habido graves problemas de grafolita a gente que la haya pillado un poco despistada por ser una plaga que no se conocía. Entonces, en nuestro caso, que llevábamos bastantes años recomendando la confusión sexual de Anarsia, ya el año pasado, viendo que sobre todo a final de campaña sobre árboles ya recolectados vimos mucho ataque en brote, entonces ya este año recomendamos confusión sexual de grafolita estandarizada, y donde se ha hecho, la verdad es que funciona muy bien, los resultados han sido muy buenos, y porque confiar únicamente con aplicaciones de fitosanitarios, de productos químicos para esta plaga es muy problemático, no suele ser suficiente cuando el ataque es grave. Entonces, con la confusión sexual se resuelve bastante bien, y a medio o largo plazo es la solución. Y va a ser progresivo, porque normalmente las plagas son cíclicas, ahora le toca a la Anarsia bajar, pero la grafolita está subiendo y mucho. Otra plaga que se ha visto afectada positivamente por esta sequía es la araña. Tanto la araña roja como la araña amarilla son plagas que les va bien a temperaturas altas y poca pluviometría. Entonces hemos tenido ataques de última hora, sobre todo en agosto y a primeros de septiembre, incluso en variedades recolectadas o por recolectar, pero ha habido en general bastantes ataques, sin ser generalizado, pero comparado con otros años ha aumentado bastante, y esto es debido a la poca pluviometría que le va bastante bien a esta plaga. Para la mosca de la fruta, que tuvimos ataques muy tempranos, la mosca de la fruta empezó de 2 a 3 semanas antes que el año pasado, es decir, a primeros de junio ya empezamos los primeros ataques. Sin embargo, no ha ido evolucionando mucho, porque precisamente es una plaga que necesita humedad, se le van muy bien las tormentas de verano. Como no ha habido, pues digamos, no ha habido un aumento muy espectacular de mosca. Ha habido todo el año, la Ceratitis capitata la hemos tenido desde junio, pero sin haber fuertes ataques. Eso sí, tratando, pero con unos mínimos tratamientos la cosa se ha ido resolviendo bastante bien. Y donde se ha empleado captura masiva, que es un método menos agresivo para la planta, con menos utilización de productos químicos, también ha funcionado bastante bien, y con unos mínimos tratamientos se ha podido solventar el tema de la mosca de la fruta. Otra plaga que también ha aumentado bastante, también en parte provocado por esa poca pluviometría, es el mosquito verde, que es una plaga que afecta únicamente a brotes, que únicamente afecta al crecimiento de la planta, y que es importante sobre todo en planta joven. Y concretamente en almendro, que se ha plantado bastante en el último año, los 2 últimos años, lo que sí que hemos visto que es súper agresivo en almendro. Y como ahora hay muchísimas plantaciones jóvenes de almendro, se ha tenido que tratar periódicamente. Y es una plaga que pues prácticamente cada 2 semanas ha tenido que irse tratando. Y cada vez tenemos problemas de la efectividad de productos, porque realmente hay pocos productos, y está claro que empieza a tener un problema, si no de resistencia, digamos de acostumbrarse a ellos. Una plaga que vamos a tener problemas cada vez más en los próximos años. De plagas más importantes en melocotón nectarina, podríamos decir que estas son las que hemos visto con mayor importancia. Y bueno, en planta joven también es importante el oidio que ataca a brote. El oidio, recordemos que en fruto ataca solamente, habitualmente, hasta que el hueso está duro. Entonces normalmente finaliza su ataque en fruto hasta primeros de junio, y a partir de junio ataca a brote. Entonces se han tenido que hacer también tratamientos, porque precisamente el tiempo seco le favorece. Es un tipo de hongo que se reproduce únicamente en la capa externa de la planta, en el brote, y cuando hay lluvias fuertes precisamente lo que hace es lavar las esporas de este hongo. Entonces cuando hay bastante lluvia hay poco oidio. Sin embargo, este año, como ha habido poca lluvia, se ha reproducido bastante, y eso es importante sobre todo en planta joven, que es donde queremos más vegetación, y como ataca a brote, pues hay que frenarlo. Entonces nos encontramos con muchas plantaciones adultas que no se ha ido tratando, y que tienen un aspecto, la verdad, bastante deprimido, porque entre el mosquito y el oidio la vegetación está muy apagada. Si a eso añadimos que el polvo provocado que hay en los caminos y en el campo, precisamente porque no ha llovido, hay muchas plantaciones, la verdad es que vas ahora y tienen un aspecto, no es el verde que estamos acostumbrados, sino es un
un verde grisáceo provocado por todas estas cosas, entre polvo, el oidio y el mosquito, tiene un aspecto bastante deprimido. Pero en principio no tiene por qué afectar a la producción del año que viene en plantaciones adultas. Pero en plantación joven sí que hay que seguir atajando estas plagas hasta final de septiembre, primeros de octubre, porque la planta sigue moviéndose. Y estamos ahora a la espera de que lleguen de una vez las lluvias de septiembre, que buena falta nos harán, porque además otro problema añadido de cara a la producción es que se ha necesitado muchísima agua en post cosecha. Habitualmente se riega poco, pero hemos tenido que recomendar regar bastante más de lo normal, sobre todo en zonas que tengan algún pequeño problema de salinidad o que rieguen con agua del río, que suele tener un poco de sal, porque si se deja de regar y el árbol falta un poco de agua, suben las sales, y es otro problema que nos hemos encontrado en bastantes plantaciones. Problemas de vegetación, incluso de foliaciones de árboles, porque la sal, que suele estar en cotas bajas cuando lo riegas, al faltar agua, sube hasta las raíces y provoca una fitotoxicidad en los árboles, provocando incluso hasta defoliaciones, colores extraños, y son simplemente subida de sales, acumulación de sodio y cloro sobre todo. Ese es otro problema añadido, provocado precisamente por esa falta de lluvia, que ha habido que regar más. Al tener que regar más, pues ya hay problemas de suministro, y posiblemente pues se tendrán que cerrar antes los suministros de agua del canal de Aragón y Cataluña y otros canales, porque nos falta agua, evidentemente, no se están llenando los pantanos. Y este podría ser un poco el resumen de producción y fitosanitaria de frutales en el Bajo Cinca.